Bien, quiero hablarles hoy de un asunto que se pone de moda en estos días y voy a utilizar ese evento como una ilustración, tal como hacía Jesús, que usaba los eventos, usaba los elementos naturales para dar enseñanzas a la gente, usaba las formas para hablar de lo esencial. Y le he puesto como título a esta disertación: Encendamos las luces de la Navidad. Encendamos las luces de la Navidad. Ahora, al decirlo así, pues dirán, bueno, este pastor está promocionando las luces con los arbolitos y todo. Pero en la medida que vamos hablando sobre el tema, se dar cuenta que me voy a referir más a lo esencial, al significado de la luz, que a los bombillitos. Pero los bombillitos nos pueden servir para ilustrar lo que quiero decir hoy. Quiero aclarar que en lo personal, sin entrar con ninguna persona en disensión, siempre en nuestra casa, mi papá fue un pastor también, ya hoy está en la presencia de Dios, siempre celebramos la Navidad como la Biblia dice que hay que celebrarla. Porque la Navidad es la fiesta cósmica de la salvación. Si Cristo no hubiera nacido, todos o la mayoría estaríamos en el mismo infierno ya. Pero el que Dios se haya encarnado en un ser humano, que es lo que teológicamente se llama la encarnación, es con la finalidad de salvar a todos los seres humanos. Si Cristo no se hubiera encarnado para haber nacido aquí en la tierra, la salvación simplemente no existiría. No habría tal cosa como la salvación. Y por eso el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad no es el descubrimiento de la penicilina, ni es el descubrimiento de las comunicaciones como hoy con los celulares, la internet y todo esto, como tampoco lo es la aviación, aunque esos descubrimientos son importantes como eventos del ser humano. No son los más importantes. El más importante de todos es el nacimiento de Jesucristo, porque vino a salvarnos a todos. No hay otro acontecimiento que supere ese. Por lo tanto, el mundo entero debería celebrar el nacimiento de Jesús, pero no con los desórdenes a los cuales ya nos estamos acostumbrando, o a los desmanes, o a la quema de pólvora. Una de las cosas más tontas que hay es que todos los años cientos y cientos de personas se queman, niños, porque yo no entiendo por qué la gente quema pólvora. Yo estoy totalmente en contra de eso. Además de que se invierte una cantidad de plata en eso, se perjudica bastante la vida de muchas personas. No es con desmanes, no es con embriaguez, no es endeudándonos a 2 años para poder comprar cosas. Es realmente dándole gracias al Señor porque vino a salvarnos, y también, ¿por qué no?, darnos gusticos comiendo tamales bifásicos y esa cosa, o sea, con 2 carnes. Encendamos las luces de la Navidad. He leído en la página del tiempo.com de esta semana respecto a uno de los alumbrados más bonitos que hay en Colombia, porque a mí me gusta la luz, porque la luz la creó Dios, y todo lo que sea luz a mí me gusta, porque en ninguna parte de la Biblia la luz es tipo de pecado o de maldad o de mal, en ninguna parte. La luz siempre es tipo de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, la luz es hermosa, las luces son hermosas. Y también tengo que decir que me gustan los alumbrados de las ciudades. Y dice en la página del tiempo.com, respecto al alumbrado decembrino de Medellín en 2022, la Empresas Públicas de Medellín indicó que el decorado contará con 10 millones de bombillas LED. 10 millones de bombillas LED y 750 kilómetros de manguera luminosa LED.
como un cable de aquí a Bogotá y de vuelta más o menos, ¿no? Una inversión de 25.000 millones de pesos. Yo no hice la inversión, estoy leyendo lo que dice la página del tiempo.com. Ahora, repito, en lo personal, me fascinan, me gustan a mí. Si a usted no le gustan, no hay ningún problema. Los alumbrados, las luces, siempre las luces serán hermosas, por eso Dios creó millones de estrellas para que alumbraran el universo, ¿verdad? Una de las principales características de la Navidad, celébrenla bien o mal, una de las principales características es la luz, que hay más luz de lo acostumbrado. Y eso ya nos debe dar un mensaje, o sea que si Cristo nace, hay más luz de lo acostumbrado, eso ya tiene un mensaje. Pero voy a verlo desde la perspectiva bíblica. Recuerden que lo primero que Dios creó no fue el reino vegetal, no fue el reino animal, no fue el reino mineral, ni siquiera fue el hombre. Lo primero que Dios creó fue la luz. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué? Porque la luz tiene unos efectos que producen vida. Permítame explicarlo. A Dios le plació que la tierra, el globo terráqueo donde nosotros vivimos, fuera iluminado por otro astro llamado el sol. O sea que el sol es esa fuente de luz para la tierra y otros planetas incluso. Y esa luz del sol tiene tres efectos. El primer efecto es el efecto lumínico, o sea, el que nos permite ver, porque cuando hay tinieblas no podemos ver lo que las tinieblas están ocultando. El efecto lumínico hace que, por ejemplo, después de una noche y usted se para a esperar que salga el sol en la mañana, a 5 o 6 de la mañana, y comienza todo a iluminarse. Eso que estaba escondido, que no se veía, ahora con la luz se puede ver, ese es el efecto lumínico. Pero también existe el efecto calorífico de la luz. Por eso en ciencias naturales le explican a uno que toda luz produce calor. La luz tiene un efecto calorífico y más la luz del sol, ¿verdad? Ese efecto calorífico hace que en la Tierra, en el globo terráqueo, exista la temperatura adecuada para que nosotros, los seres humanos y los animales y el reino vegetal pueda vivir por ese efecto calorífico. Cuando uno va en un avión a unos 5, 6 o más kilómetros de altura, algunos aviones tienen unos monitores que le dicen a uno cuál es la temperatura de afuera, en ese momento, fuera del avión. Mientras uno dentro del avión va por allá a unos 25, 26 grados, afuera está a menos 50. Si no existiera la luz del sol, no sé a cuántos menos grados centígrados, esto sería un témpano de hielo. Por eso el efecto calorífico produce vida en toda la vegetación, en todo el reino animal y en los seres humanos. Pero finalmente también hay otro efecto que se llama el efecto químico, que es el de la famosa fotosíntesis que la luz del sol ejerce sobre las plantas para que las plantas reciban vida, también a través de la luz del sol. Esos tres efectos producen vida. Teniendo en cuenta ese detalle de lo que es la luz del sol, lo primero que quiero que veamos es que Dios, utilizando una figura de personificación, dice que Él es la luz. Es lo que dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 5. Lo leeré en la Nueva Versión Internacional, dice allí: este es el mensaje que hemos oído de Él. Noten que está hablando Juan y está diciendo que este es el mensaje, lo hemos oído ¿de quién? De Dios. Y que les anunciamos, o sea, un mensaje para anunciarse, para que sea conocido. El mensaje es este: Dios es luz. ¿Cuál es el mensaje? Ese mensaje lo recibió Juan del mismo Dios. O sea que Dios le dice a Juan: yo soy la luz. Y Juan dice: recibí este mensaje de Dios. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Es interesante la parte final, porque la parte final nos provee un equilibrio para hacer una interpretación. ¿A qué se refiere Dios con esa luz? Y aquí, con esta parte final del texto, nos está indicando la contraposición o la antítesis de esa luz,
Y es que en Dios no hay tinieblas, y la pregunta es, ¿cuáles tinieblas? ¿Las de la noche o cuáles? No, se está refiriendo al pecado. No hay tinieblas en Dios. Por eso dice que los hombres no quieren salir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que la luz aquí se refiere no al efecto lumínico de la luz natural, sino al carácter santo de Dios. Al decir Dios es luz, está diciendo que Dios es perfecto en su carácter y que por eso no hay pecado en él, no hay ninguna tinieblas en él. De modo que la luz, damas y caballeros, nos habla del carácter santo de Dios. Por eso si alguien le dice, no, esas luces son satánicas, mi pregunta es, ¿de dónde salen a decir que la luz es algo satánico? Si en la Biblia por ninguna parte se interpreta la luz como algo que viene del diablo. El diablo viene es las tinieblas, la oscuridad, que nos hablan de la maldad, del pecado, de la perversidad. Ahora, esa luz de Dios, porque la luz natural la creó Dios creando el sol, pero esa otra luz que tiene que ver con su carácter santo, entonces la envía a nosotros en su Hijo Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 1, verso 9, recuerde que Juan 1 habla del verbo de Dios, del logos de Dios, de esa encarnación de Dios en Cristo. Y dice en Juan 1:9 en la Nueva Traducción Viviente, aquel, y paro ahí, aquel, ¿a qué se refiere? ¿A un objeto o a una persona? A una persona. Aquel, noten, que es la luz verdadera. Esa persona es el Logos, es Jesús. Dice que ese Jesús es la luz verdadera. Si hay verdadera es porque hay falsas. Es la luz verdadera. Noten esto otro, quien da luz a todos. ¿Por qué da luz a todos? Porque todos estábamos en tinieblas de pecado. Y nosotros no pudimos autoiluminarnos, nos tocó esperar que alguien viniera a traernos la luz de Dios. Por eso dice, quien da luz a todos, venía al mundo. Juan 1, solo leí un versículo. Juan 1 es una maravilla de capítulo. Y lo que dice este versículo es que ese Jesús, esa persona, aquel que es la luz verdadera, venía a este mundo. Ahora, ¿por qué vino Jesús a este mundo como luz? Como un acto de la misericordia de Dios, porque todos estábamos perdidos en las más oscuras tinieblas del pecado y no teníamos la más mínima esperanza de salir de ahí. Por eso cuando Jesús vino, en Mateo capítulo 4, después del bautismo de Jesús, dice que Jesús fue a Galilea, pero a un sector llamado Galilea de los Gentiles. ¿Por qué se le decía Galilea de los Gentiles? Porque el rey Tiglat-Pileser, un asirio, hace unos 700 años, se había apoderado de ese territorio. Entonces por eso quedó como Galilea de los Gentiles, porque pertenecía ya no a los israelitas, sino a los asirios, bajo el rey pagano que en aquella época los conquistó. Por eso en Mateo 4, verso 16, dice de la siguiente manera, cuando Jesús apareció ahí en Galilea de los Gentiles después del bautismo, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y no fue que Jesús llegó a las 12 de la noche iluminándolo todo con luz natural. Jesús llegó en el día, existía la luz del día, pero el pueblo estaba asentado en las tinieblas del pecado. A estas tinieblas, que la menciona 2 veces en este versículo, se refieren a las tinieblas del pecado. Dice así, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región, noten, de sombra de muerte. Esas tinieblas tienen que ver con la muerte. Luz les resplandeció. ¿Cuándo fue que le resplandeció la luz a Galilea de los Gentiles? Cuando Jesús apareció ahí, y dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesantísimo, ¿no? ¿A usted no le emociona eso? Bien,
Yo sé que la emoción de muchos es por el partido esta tarde, pero la palabra de Dios nos tiene que emocionar. Jesús llega a Galilea de los Gentiles y se cumple la profecía de Isaías 9, porque en Isaías 9 está este mismo pasaje que leímos en Mateo 4. Pero luego él mismo se identifica, habla él de sí mismo y dice que él es la luz. En Juan capítulo 8, verso 12. En Juan 8:12 dice así en la Nueva Versión Internacional: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué le dijo Jesús a la gente? Yo soy. Ya no simplemente se está cumpliendo en él la profecía que es la luz, sino que él mismo está diciendo de sí mismo que él es la luz del mundo. Pero agrega algo más: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Las del pecado. Sino que tendrá la luz de la vida, porque la luz produce ¿qué? Vida. Entonces, si seguimos a Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces el que sigue a Jesús ya ha recibido esa luz de la salvación, el que me sigue. Pero ahora, ¿cómo se logra ese proceso, esa transición de dejar de ser tinieblas para convertirnos en luz? Un hombre como Pablo, que era muy adelantado para su época, pero que además el Señor le revelaba los misterios de la salvación, contando acerca de su conversión, dice en el libro de los Hechos capítulo 26 verso 18, en uno de los apartes, cuando Pablo está escribiendo cómo fue que él se convirtió a Cristo, diciéndoselo a uno de los reyes de esa época al cual él estaba compareciendo. Dentro del relato le dice: para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Está diciendo que él fue puesto por Dios para eso, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Paremos ahí. Para que les abran los ojos. O sea que existía una ceguera, pero de esa ceguera no nos podíamos curar nosotros mismos. Necesitábamos de que alguien nos abriera los ojos. Y luego dice: y se conviertan de las tinieblas a la luz. Es cuando hay esa intervención de Cristo que podemos entonces convertirnos de las tinieblas a la luz. Dice: y del poder de Satanás a Dios. Yo veo que en este pasaje Pablo es muy meticuloso para decir: mira, las tinieblas tienen que ver con el pecado, pero esas tinieblas tienen un príncipe, se llama Satanás. Él es el esclavizador. Cuando nosotros salimos de las tinieblas que están gobernadas por Satanás, es porque alguien nos ha liberado de ahí y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero luego nos habla de la metodología en este versículo. Dice: a fin de que por la fe. ¿Cómo es que se recibe a Cristo? ¿Cómo es que conocemos al Señor? ¿Cómo es que recibimos su mensaje en el corazón? La salvación es por fe. Y aquí dice: para que por la fe en mí, ¿entiendes? En Cristo, reciban el perdón de los pecados. Aquí este versículo lo que hace es explicarnos cómo es que salimos nosotros de las tinieblas a la luz. Es todo un proceso donde se incluye la fe, donde se incluye el perdón de pecados, donde se incluye el arrepentimiento. Cuando atravesamos este proceso, entonces ya salimos de las tinieblas y ahora estamos en la luz. Pero ojo, aparte de estar en la luz, nos convertimos también en luces. No solo estamos en la luz, nos convertimos en luz. Por eso en Mateo 5:14 dice Jesús, lo leeré en la Nueva Versión Internacional, dice: ustedes son la luz del mundo. No solo dice que estamos en la luz, dice que ahora ¿qué? Somos luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo.
¿Sabía que usted es luz del mundo? ¿O no sabía? Pues Jesús lo dijo hace como 2000 años. Dijo que cuando lo recibimos a Él, no solamente ahora estamos en la luz, sino que nos convertimos en luces. Podemos brillar, podemos alumbrar. Y obviamente son términos alegóricos. ¿Han oído usted cuando dicen, uy, es una persona muy brillante? ¿A qué están refiriendo? ¿A que es calvo o a que es inteligente? O esa mujer es muy brillante. ¿A qué se refieren? ¿Al acné? No, a la inteligencia de la mujer. Ser brillante, iluminar, tiene que ver con ciertos valores, con ciertas actitudes, con ciertas formas de vivir. O sea que cuando nos convertimos en luces, eso significa que en esa luz hay un propósito. Y ese propósito, que es lo que segundo que quiero ver, es el propósito de iluminar nuestro entorno. Cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, no se detiene ahí, sino que comienza a decir en el mismo pasaje de Mateo 5 que hay un propósito en eso. Por eso permítame leer los versículos 15 y 16. Leí parte del 14 del Evangelio de Mateo 5. Mateo 5, 15 y 16 dice así en la Nueva Traducción Viviente: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Lógica simple. ¿Usted dónde pone los bombillos en su casa? ¿Debajo de las camas o en la parte del techo? Casi, yo creo, todos los tenemos en la parte de arriba, ¿cierto? O en la pared para que ilumine la habitación. Es lo que está diciendo Jesús. Dice, yo no creo que nadie ponga la luz debajo de la cama, debajo de una caja. Luego dice, de la misma manera, verso 16, dejen que sus buenas acciones brillen. Entonces aquí ya está saliendo un poco de la forma para hablarnos de la esencia. Entonces aquí lo que está diciendo es que lo que brilla son las buenas acciones, las buenas obras, los buenos procederes. Dicen, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Entonces, ¿recuerdan lo que le dije el título del mensaje? Encendamos las luces de la Navidad. Creo que ya sabemos más o menos para dónde vamos, ¿cierto? Encender las luces de la Navidad va más allá de prender el arbolito y esas cosas, sino comenzar a pensar que quienes tenemos que brillar somos nosotros a través de nuestras buenas obras. Pero si además de eso quiere tener sus luces, tenga las cosas suyas. No estoy aquí para criticarle ni para pelear con ninguno. Si le gustan bien, si no le gustan también. Pero lo que hay en medio de esas luces es un mensaje que nosotros debemos captar y aprovechar. Y esas buenas obras, damas y caballeros, deben convertirse en una forma de vida, como lo dice Pablo en Efesios 5:8. Efesios 5:8 al 11 dice así en la Nueva Versión Internacional. Mire esto: porque ustedes antes eran oscuridad. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. ¿Usted está en el antes o en el ahora? ¿Cómo hacemos para saber si estamos en el antes o en el ahora? Por las obras, por lo que hacemos ahora, por lo que somos ahora. Miren lo que sigue diciendo: vivan como hijos de luz. O sea que aquí ya nos está diciendo la forma de vida debe ser acorde a aquello de llamarse hijo de la luz. Luego dice el verso siguiente: el fruto de la luz, y aquí comienza a dar reinterpretación a todas estas formas, consiste en tres cosas: en toda bondad, toda justicia y verdad. O sea que aquí ya comenzamos a meternos con los atributos de Dios. Dios es un Dios bondadoso. ¿Eso para qué sirve? Para las relaciones intrapersonales. Dios es justo. ¿Eso para qué sirve? Para nuestra relación con Dios y nuestras relaciones también entre nosotros. Y Dios es la verdad.
La verdad es lo contrario a la mentira, al engaño. O sea que cuando nos habla del fruto de la luz, nos está hablando de una forma de vida donde expresemos bondad, donde expresemos justicia y donde siempre estemos con la verdad. Y luego en el verso siguiente dice, y comprueben lo que agrada al Señor. O sea que ser luz es también agradar al Señor. Y comprueben lo que agrada al Señor. Noten esto, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Hasta aquí tenemos claro que la luz nos habla del carácter de Dios y del carácter de nosotros. Que la luz nos habla del carácter de Dios y de nuestras obras o de nuestras acciones. Y que es a través de eso que se puede brillar en medio de un entorno lleno de oscuridad, lleno de maldad. Si usted entra a una empresa y en esa empresa hay gente que roba, ¿usted qué va a hacer? ¿Robar con ellos? ¿O demostrar que usted brilla de una manera diferente a través de la honestidad? ¿Sí me explico? De esa manera es que brillamos. Entonces, para concluir, he colocado a manera de ejemplo 7, lo que yo ya he denominado 7 luces. Estoy hablando en términos alegóricos. La Biblia dice en el Salmo 1 que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Salmo 1? O sea que en el Salmo 1 a nosotros se nos compara con árboles, ¿o no? O sea que usted y yo somos como árboles de Navidad, según el Salmo 1. Y si por alguna razón aceptáramos el ejemplo de ser árboles de Navidad, yo quiero hacer una recomendación: pongámonos 7 luces para brillar. La primera, la generosidad. ¿Sabe que la fiesta de la Navidad es una de las máximas expresiones, si no la máxima expresión de la generosidad de Dios, dándonos el mayor regalo que Él tenía? El mayor regalo de Dios no eran los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ni la ciudad de oro. El mayor regalo, lo más costoso que Dios nos dio fue su propio Hijo. Su propio Hijo. ¿Eso es qué? ¿Ser generoso o ser tacaño? La Navidad nos habla de la generosidad de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos ser personas generosas, no mezquinas. Yo creo que usted conoce personas generosas, ¿sí o no? Tal vez usted lo sea y lo felicito. Pero también conoce personas mezquinas que no dan ni la hora. Porque le preguntan la hora y le dicen, mira ya la torre, ahí está el reloj. No dan ni la hora. ¿Y sabe cuál es la mayor bendición del generoso? Algunos dicen, pues que recibe más. Sí, esa también es una bendición. Pero la mayor bendición del generoso es la felicidad. La Biblia dice, es más feliz dar que recibir. O sea que el generoso vive feliz, tenga plata o no tenga plata. El generoso vive feliz, sea viernes o sea lunes. El generoso vive feliz porque está cultivando un carácter y el gozo está por dentro. No depende tanto de las circunstancias, sino de aquello que él está haciendo a favor de otros. Por eso la generosidad es algo que debe brillar en nuestras vidas como una luz. Segunda luz, no devolver mal por mal. ¿Qué dijo Jesús? El que te pegue en la mejilla izquierda, dale tu patada. Dale un gancho de derecha y luego un golpe al hígado, que aprenda a respetar. No, él dice, si te pegan en la derecha, pon la otra mejilla, ¿verdad? O sea, no devuelva mal por mal. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Devolver bien por mal. Cuando devolvemos bien por mal, estamos cerrando la puerta a la venganza. Hay gente que vive vengándose toda la vida.
Hay historias de familias que se han acabado literalmente por venganza. Se mata al uno, matan al otro, de al otro, al otro, al otro. ¿Han visto eso? Eso ha ocurrido, en Colombia ha ocurrido, en Italia, en otros países. Porque se devuelve mal por mal. Mal por mal. No devolvamos mal por mal, devolvamos bien por mal. ¿Sabe que la Navidad es una buena ocasión? Porque la gente tiene cierta sensibilidad por la fiesta, sea que la celebren bien o mal, hay cierta sensibilidad. ¿Qué tal si un vecino le ha hecho un mal a usted en estos días pasados, en estos meses pasados, y usted le llega ahorita con un poco buñuelos calientes? Sin cianuro, claro. Y le llega con unos buñuelos calientes tipo 7:30 de la mañana para que desayune. Usted no se imaginan las barreras que tumba un buñuelo caliente, tiene mucho poder. Y si un buñuelo caliente tiene mucho poder, ¿qué era un tamal con 2 carnes? De modo que si usted tiene algo contra mí, yo le recibo lo que usted me quiera traer este diciembre. Y muchas veces eso es más efectivo que un discurso y que palabras. Devolver bien cuando alguien me ha hecho mal. Y una tercera luz, no cansarnos de hacer el bien. Yo creo que todos sin excepción en algún momento nos hemos cansado de hacer el bien, ¿cierto? Sobre todo cuando uno de repente le hace mucho bien a una persona, lo bendice, lo ayuda a esto, y luego la persona por detrás le da su puñalada. Esta mañana le conté a los hermanos un caso que sucedió en Villavicencio. Un pastor amigo mío me lo contó. Pues él estaba en un restaurante, el pastor amigo mío con su esposa y otras personas, y en otra mesa estaba un señor almorzando, fuera a la hora del almuerzo, solo. En esas un indigente se paró en la puerta como pidiendo que le dieran algo. ¿Y sabe qué hizo el señor que estaba solo? Le dijo al indigente: venga, siéntese aquí conmigo. Llama a la camarera y le dice: tráigale un almuerzo aquí al señor. Mi amigo el pastor estaba viendo lo que estaba pasando ahí. Bonita acción, ni más faltaba. No era ni siquiera diciembre. Cuando terminó de almorzar, este tipo le rapa el celular y sale corriendo. En esos momentos como que uno se cansa de hacer el bien y dice: pues de ahora en adelante no le doy nada a nadie y me voy a volver mala gente, ¿cierto? Lo que pasa es que un cristiano mala gente pues no es coherente, o sea, y menos un pastor. ¿Qué es lo que sucede cuando no nos cansamos de hacer el bien? Hay una promesa y dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan en eso. Cuando uno se cansa de hacer el bien, de ahí para atrás esa plática se perdió. Pero si no nos cansamos de hacer el bien, un día vamos a cosechar. El Señor Dios hasta el día de hoy no se ha cansado con nosotros de hacernos bien. Otra luz, honrar a nuestros padres. Decía un escritor contemporáneo que hoy los hijos tienen 2 estratos por encima de los papás. ¿Han oído eso? Porque hoy día para muchos los papás no saben, bueno, no es mi caso. El papá no sabe nada, la mamá no sabe nada. La mamá le dice: cuidado con irse con ese muchacho marihuanero a una discoteca. Mi mamá no sabe nada. Puede que su mamá no sepa bailar en la discoteca, pero ella sabe lo que va a pasar. El honrar a los padres no es una opción, es un mandamiento. Ojo, que quedó en el decálogo. Honrar a los padres es un mandamiento de Dios. Mientras el diablo quiere que deshonremos a los padres, que no los valoremos, ni sus opiniones, ni nada de lo que nos digan, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. O sea que hay una promesa de bendición para el que honra a los padres. Y dice: y será de larga vida sobre la tierra. Hay una bendición de longevidad para las personas que honran a sus padres.
Los padres no solamente se honran cuando estamos en la casa con ellos, aún después de que nos casamos. Con mi esposa cumplimos 38 años de casados el 3 de noviembre pasado. Y yo nunca he dejado de velar por mi mamá. Ya tiene 83 años. La visité la semana pasada, enfermo y todo, tenía un compromiso allá y así me fui. Y la honraré hasta el día que el Señor la lleve a su presencia. A mi papá lo honré, él murió hace 30 y tantos años. Y eso es algo que le doy gracias a Dios que me permitió hacerlo. Debemos honrar a nuestros padres. Pero también los padres, según el contexto del Antiguo Testamento, son los mayores, también son los abuelos. Hay que honrar a las personas que han estado antes de nosotros y han pagado un precio para que nosotros hoy estemos acá. No consideremos que tal vez usted sepa 3 idiomas y su papá o su mamá escasamente el español. Y entonces por eso usted es más que su papá o más que su mamá. Hay que honrar a nuestros padres. ¿Y qué tal si iluminamos con esa luz en esta Navidad? Quinta luz, ya voy a terminar. Cuando cultivamos la reconciliación como un valor en nuestro carácter. ¿Cuál es la antítesis de ser un reconciliador? Cazar peleas entre otros. Dice un proverbio que una de las cosas que Dios abomina, la palabra abomina de la versión 60, pongámoslo en una palabra más contemporánea, algo que le parece a Dios asqueroso, ese es el término que lo traduce, es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Usted sí sabe lo que dijo fulano de usted? No, no le cuento porque. Y el otro, cuénteme. No, mejor no le cuento. Hasta que al fin le cuenta. Y se lo sostengo. Y el día que lo llaman a sostener, dice, no, yo no dije eso. Porque así son. Pero les gusta sembrar discordia, poner a otros a pelear. ¿Sabe qué hizo Jesús? Según dice 2 Corintios capítulo 5, vino a reconciliarnos con Dios. Pero además dice que nos dio a nosotros el ministerio o el oficio de la reconciliación. Si usted ve que 2 personas están peleando, ofrézcase para acercarlos, para que se reconcilien. A veces somos de los que, eso no se deje. Dele con esa sartén de hierro fundido. ¿A quién cree que le dan ese consejo? Pues una comadre a la otra. Hágale lo mismo. Qué reconciliador, ¿no? Y la Biblia dice que bienaventurados los pacificadores, no dice que los que siembran discordias. Por eso nosotros no debemos poner a nadie que se pelee con nadie, sino más bien estar dispuestos a que las personas se reconcilien entre sí. ¿No les parece bonito eso? Dios nos dio a nosotros ese ministerio, pero a veces parece que nos hubiera dado el ministerio de la pelea. Dios no nos dio el ministerio de la pelea entre hermanos. La pelea es contra el diablo, pero no contra los hermanos. Sexta luz, perdonar las ofensas. ¿Sabe qué sucede cuando una persona no perdona? Comienza a nacer algo en el corazón que se llama amargura. Y la amargura no solamente destruye el área emocional de las personas, sino también el área física. La amargura trae enfermedades psicosomáticas. ¿Sí ve? Enfermedades psicosomáticas. No, eso fue un accidente, no, nada que ver con esto. Imaginen una persona amargada con otro. Y ese otro manda fotos desde Dubái. Estoy en vacaciones en Dubái. Llega de Dubái y se compra un Mercedes. Foto con el Mercedes. ¿Y cómo cree que amarga eso a la otra persona? Y el amargado, que vive amargado, lo invitan a tomarse un sancocho de esos bien buenos. Y cuando se acuerda del otro, el sancocho le sabe mal. No disfruta la vida, no disfruta el sancocho, no disfruta la punta de anca, porque vive amargado. ¿Y sabe por qué vive amargado?
porque no perdona. Porque no perdona. Y el Señor nos enseñó a perdonar varias veces y una de ellas quedó plasmada en la oración del Padre Nuestro. Y ojo con esto, la oración del Padre Nuestro es la única oración que tiene un apéndice. Después de que se acaba el Padre Nuestro hay un apéndice y tiene que ver ¿con qué? ¿Con el pan de cada día? Con el perdón. Dice, porque si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará sus ofensas. Entonces, ¿usted se imagina qué sería del mundo sin el perdón? ¿Sabe entre otras cosas qué pasaría? Nadie podría vivir con nadie. Porque ¿acaso no nos ofendemos hasta las personas que más nos amamos? ¿Y qué nos toca hacer para recuperar el asunto? Pedir perdón por un lado y perdonar por el otro. O si no, no existirían las relaciones personales. Si no existiera el perdón, no existirían las relaciones personales y no tendríamos opción alguna de ir al cielo. Pero el Señor dejó el perdón como un mecanismo para volver a reivindicar las relaciones, para volver a reconstruir lo que se ha destruido. ¿Qué tal si brillamos en esta Navidad perdonando y pidiendo perdón si nos toca pedir perdón? Y la última luz se llama compartir el amor de Dios con otros. ¿Qué es lo que la gente más necesita? Muchos dicen pues plata. Otros que son menos materialistas dicen salud. Otros dicen una buena familia. Y sí, necesitamos las tres cosas: plata, salud, buena familia. Pero ¿sabe qué es lo que la gente más necesita? Lo que Dios ofreció en Juan 3:16. El amor de Dios es lo que más necesitamos, porque el amor de Dios nos libera, nos transforma, nos cambia, nos hace parecernos al Señor. El amor de Dios nos ayuda a ver a los otros con compasión, con misericordia. El amor de Dios nos ayuda a compartir con otros lo que tenemos. El amor de Dios es Dios mismo, porque la Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, encendamos las luces de la Navidad en este diciembre, que son estas luces del carácter que acaba. Hay muchas más, pero por razón del tiempo solamente comparto estas. Hay muchas más luces. ¿Cómo podemos brillar? Y cuando brillamos de esa manera, pues se ve más bonito el arbolito con las luces en la casa. Se ven más bonitas las luces de la portada o las que usted quiera. Y si no pone luces, pues se ve más bonito usted, no importa. Pero las verdaderas luces de la Navidad, entendamos que Navidad significa nacimiento. La Navidad es el nacimiento de Jesús, no solamente en Belén, en mi corazón, en mi corazón. Y si yo celebro ese nacimiento de Cristo en mi corazón con este tipo de luces, entonces el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es instructiva, aclaratoria, perfecta. Ayúdanos, Señor, a encender esta luz para que, como dice tu palabra, seamos luminares en el mundo. Que la luz de Dios pueda llegar a otros a través de nosotros. Y que en este tiempo de diciembre podamos aprovecharlo para llevar este evangelio de la luz a otras personas. No solamente dedicarnos a la comida y a estas cosas, pero poder en medio de todo transmitir ese mensaje de salvación, porque para eso fue que tú viniste a nacer en este mundo. Ayúdanos a todos a brillar con la luz de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.